Y bien, hoy día ocurrió una noticia muy interesante, muy buena a mi juicio, a juicio de muchos, y sin precedentes. Un juez del juzgado constitucional, pues acogió el amparo para impedir que se lleve a cabo mañana, se iba a llevar a cabo el sorteo militar. Es decir, ha ordenado que no se lleve a cabo en buena cuenta. Estamos con el doctor Samuel Abad, ex defensor adjunto para temas constitucionales de la Defensoría del Pueblo, profesor de la Universidad Católica, y él es también miembro del estudio Echecopar. Doctor Abad, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, usted ha leído la resolución del juez, ¿en qué se fundamenta? Bueno, claro, yo creo que había que explicar primero que esta resolución es una medida cautelar. Vale decir, la Defensoría del Pueblo, ante la renuencia del Ejecutivo de revertir la situación del sorteo, no le quedó otra alternativa que presentar una demanda de amparo por afectación de derechos fundamentales de la colectividad, la libertad y la no discriminación. Ya. Presenta la demanda el viernes y hoy día se expide una resolución cautelar que significa que es una medida previa a la sentencia, porque se sabe que el proceso no se resuelve tan rápido, y porque el sorteo era mañana. Claro. Lo que hace la cautelar es acoger el pedido de la Defensoría, diciendo aquí hay aparentes derechos vulnerados y a la vez hay un peligro inminente de que el sorteo se realice. Por tanto, se requiere una resolución rápida, previa a la sentencia, y eso es lo que hace el doctor David Suárez, juez del primer juzgado constitucional, y está suspendiendo el proceso hasta que el sorteo hasta que culmine el proceso de amparo correspondiente. Ahora, aparentemente el gobierno va a apelar, ¿no es cierto? O va a presentar un recurso de, no sé exactamente cómo se llama, de contraposición o no sé de qué, para evitar, para que no surta efecto la medida cautelar. ¿Pero esto es posible? Toda persona tiene derecho a la apelación. Lo que queda claro es que una cautelar se ejecuta sí o sí. Sí o sí, claro. Sí o sí, no hay alternativa. El gobierno lo que tiene que hacer, y lo ha adelantado el gobierno, es acatar la resolución y puede o bien oponerse, pero eso no impide la efectividad de la medida cautelar, o bien puede apelar, que significará que la Corte Superior revisará la resolución del juez Suárez, pero en todo caso lo que queda claro es que el sorteo de ninguna manera se puede realizar el día de mañana por decisión judicial. O sea que la demanda es una demanda que va al fondo del asunto, pero mientras tanto hay una cautelar, o sea que hay un proceso que se ha iniciado. ¿Cómo es la cosa? En efecto, hay un proceso de amparo iniciado hace el viernes, porque considera que establecer una obligación de prestar el servicio militar afecta a la libertad, el libre desarrollo de la personalidad se suele llamar, y además es una situación discriminatoria, porque si uno paga 1.850 soles no presta el servicio, si no lo paga sí lo presta, además porque discrimina a los estudiantes no universitarios de los universitarios. Los estudiantes de centros que no son universidad tienen la obligación de prestar el servicio militar. Sobre esto, escuchemos lo que dijo el presidente Ollantumala, que protestó contra esta decisión del juez. A ver si tenemos... Respetamos las reglas de la democracia, pero lamento esto porque el que pierde es el pueblo peruano. Hoy día tenemos el servicio militar más discriminativo e hipócrita, porque con el cuento del servicio voluntario sin multa, sin nada, solo hacen servicio militar la gente más pobre, no hacen, los de arriba no hacen servicio militar, hacen la gente más pobre, la gente que no tiene que comer, y los requisitoriados por la justicia se meten también al servicio militar. Ese servicio militar es de mala calidad, y eso es lo que hoy día tenemos. ¿Eso es lo que queremos todos, o queremos un servicio militar mejor? Con esta decisión estamos condenando a que solamente los más pobres hagan el servicio militar. Lo que justamente estaban reclamando es el tema de que la multa era discriminatoria. Hoy día el servicio es más discriminatorio, porque hoy día no hay ninguna excusa para que la gente que tiene plata haga servicio militar, pero no lo hacen. Entonces dejan los cuarteles, los dejan vacíos, no tenemos gente, soldados, para cubrir todo el territorio nacional, pero parece que a los que han opinado así no les interesa la seguridad nacional. Tengo la impresión que hay unos errores de razonamiento acá en la exposición del presidente de la República, ¿no? Yo lo que creo es que el Ejecutivo debería revisar esta legislación, porque obviamente una legislación en la cual si uno paga 1.850 soles y eso le garantiza no prestar el servicio militar, eso es discriminador. Eso es absolutamente discriminatorio aquí y en todas partes. Y significa que solamente los pobres van efectivamente a hacer servicio militar, que es lo que el presidente dice que eso es lo que ocurre ahora. Pero ahora ocurre,
de manera voluntaria, es decir, no es el Estado el que está levando a los pobres y solamente a los pobres, como efectivamente ocurría antes. Ahora voluntariamente puede haber alguien de clase alta que voluntariamente, conozco, yo sepa, a una persona que quiso ser soldado, y entonces se presentó voluntariamente y hizo sus 2 años y es una persona de clase alta, ¿no? O sea que voluntad, claro, eso es una excepción absoluta, sí, ¿no? Pero existe, se dan casos. Hay gente que no sé, le gusta ese tema y que tiene vocación por eso. Si el servicio ahora es voluntario, no puede haber discriminación. Cuando hay voluntariado no hay discriminación, ¿no es cierto? En efecto, desde el año 2000 en el Perú hay un servicio militar voluntario, y lo que está sucediendo con esta última legislación, que es una norma que data del 2012, que modificó la ley, es que establece una situación muy peculiar. Reitero, si uno paga 1.850 soles luego de efectuado el sorteo, ya no hace el servicio militar. Claro. Eso es evidentemente discriminatorio. Yo creo que lo que debería... El presidente tendría razón si es que hubiese derogado ese asunto de los 1.800. Claro, ahí sí no sería... Creo en primer lugar que el Ejecutivo haría bien en revisar esta legislación. El Congreso lo puede hacer también. Han presentado una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, como se anunció públicamente algunos congresistas, pero el Congreso tiene toda la competencia de revisar esta legislación y volver a un sistema voluntario. Lo que hay que tratar de hacer es que el sistema voluntario funcione. Claro. Desde el año 2000 existe un sistema voluntario. Lo que ha sucedido es que se han presentado problemas, problemas en materia económica, porque las retribuciones económicas son diminutas, y 300 soles, 350 soles, no alcanzan el mínimo, problemas en cuanto a la capacitación, en cuanto a que las personas sientan que van a estar 2 años y van a salir con un aprendizaje que les pueda ser útil, problemas en cuanto a que haya condiciones básicas para prestar el servicio militar, como alimentación, como uniformes, etcétera. En consecuencia, la Defensoría había comprobado que no habían esas condiciones en varios cuarteles, ¿no? No comían bien, incluso habían jefes de cuarteles que instalaban unos bazares y ellos mismos les vendían y explotaban a los pobres soldados. En efecto, antes de plantear un sistema como el que se ha propuesto, lo que deberían hacer es ver qué está sucediendo, recoger los reportes que se han hecho, hacer un diagnóstico de lo que pasa para corregirlo y de esa manera permitir que el sistema sea voluntario y funcione adecuadamente. Es imposible, creo yo, en pleno siglo XXI, estar obligando a la gente a que preste el servicio militar y encima con condiciones de discriminación. Eso realmente significa un pleno retroceso y una afectación de derechos básicos. Bueno, el juez recoge los 2 argumentos, el argumento de la libertad, la afectación de la libertad individual, y por otro lado el argumento de la discriminación. ¿Los dos los recoge por esos 2 fundamentos o solamente uno? En principio toma en cuenta esos temas, porque además hay que considerar que esto es una cautelar, esto no es una sentencia. En la cautelar, que es una resolución previa a la sentencia, lo que hay que apreciar es que existan indicios, elementos que acrediten que hay una afectación a derechos, aunque no haya certeza plena, porque la certeza plena va a haber en la sentencia. Además, que hay un inminente peligro y que el peligro se llevaría a cabo mañana con el sorteo que ahora se está suspendiendo, y que además que lo que hace el juez no es irreversible, porque si mañana más tarde, cosa que no creo porque los argumentos de la Defensoría son contundentes, si mañana más tarde se rechaza la demanda, se podrá llevar a cabo el sorteo. Es decir, no es irreversible, no es algo que no se pueda llevar a cabo. Creo que la decisión es muy sustentada. Considera, por ejemplo, el juez que no es necesario ir hacia un modelo de esta naturaleza porque habría otras alternativas menos graves que limitan de menor manera la libertad y la igualdad de las personas, y por esa razón es que el juez, de manera valiente, me parece, y de manera muy sólida, acoge la pretensión cautelar presentada por la institución llamada Defensoría del Pueblo. Ahora, efectivamente en la Constitución no se habla del servicio militar obligatorio. De lo que sí se hablaba, sin embargo, en la Constitución del 79, ahí se establecía el servicio militar obligatorio, era una institución constitucional. En la nueva, en la del 93, la vilipendiada Constitución del 93, no se menciona, no se habla de servicio militar obligatorio. Se habla de la obligación de participar en la defensa nacional,
Pero la obligación de participar en la defensa nacional no necesariamente implica que me tengan que obligar a prestar el servicio militar. Hay otras alternativas menos graves que esa. Más aún, si ya se ha avanzado del año 2000 al 2013, antes de este eventual sorteo, con un modelo voluntario, no se justifica un retroceso que implica restricciones a la libertad, porque voy a ir obligado a prestar el servicio, y situaciones de afectaciones a la igualdad. Ahora, esta ley en realidad se aprobó en el 2008. Claro. Es una ley antigua. Antigua no, bueno, no tan antigua, pero digamos, este asunto del servicio militar obligatorio, la restitución del servicio militar obligatorio, no es de ahora en realidad. Lo que pasa es que no se había implementado, o la ley del 2008 es una ley que no necesariamente anula el servicio voluntario. Claro, la ley 29248 es del año de enero del 2009. Sí, establece el sorteo, pero el sorteo, como bien se ha difundido por parte de la Defensoría en un reporte importante que usted ha mencionado hace un momento, cuando se le consulta, se le pregunta al Ministerio de Defensa, esto que se menciona acá, sorteo, ¿se va a realizar? El Ministerio de Defensa, el 17 de marzo del 2009, dice no se va a realizar el sorteo porque yo no puedo obligar a las personas a cumplir el servicio, porque sencillamente estamos hablando de un modelo voluntario. Es decir, en el 2009 el propio ministerio dijo que no iba a implementar esto. ¿Qué pasó? Luego, en diciembre del año pasado, en diciembre del 2012, se modifica y se desarrolla el tema del sorteo y se establece esta situación en la cual, si uno sale elegido, porque no se reúnen los cupos que pide el ejército, si uno sale elegido, tiene la obligación de prestar el servicio. Y una de las maneras de no prestarlo es pagando la famosa multa de 1.850 soles. Pero es decir, eso se presenta ahí con este ejecutivo, ¿no? Ya, pero en la ley del 2009, si se establece el sorteo es porque se está pensando en un servicio obligatorio. Pero nunca se implementó, es decir, bueno, era una situación contradictoria, porque el artículo primero de la ley decía servicio voluntario, y el artículo 50 decía habrá sorteo. Ante esa duda entre un artículo y otro artículo, habrá sorteo en el caso en que no se alcance el cupo. En situaciones excepcionales. Entre esa contradicción entre el artículo primero y el artículo 50 se le consulta, ¿qué hacemos? Se le consulta al propio Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Defensa, ¿sabe qué? Dice, no se puede hacer porque el modelo es voluntario. Ya. Es decir, era claro que para el propio Ministerio no se podía implementar un sorteo en la medida que la razón de ser de un servicio militar era voluntario. Pues, pero hay que advertir que de todos modos esta ley se aprobó por un Congreso, por el Congreso, ni siquiera fue un decreto legislativo. Pero ojo, esa ley no establecía el tema de la discriminación económica. La discriminación económica aparece el 2012 con el decreto legislativo 1146 que establece que hay que pagar 1.850. Es decir, no hay que pensar que firmado todo nace por Pedro Cateriano, el libertario y constitucionalista Pedro Cateriano. Yo espero que pueda revisarse esta situación a la luz de la cautelar, que pueda plantearse una revisión de esto y que vayamos sinceramente hacia un sistema voluntario en el cual sea un servicio atractivo, con condiciones económicas básicas y buenas condiciones para que la gente sienta que no pierde el tiempo en el servicio militar. Hay que hablar con el ministro de Economía, pues ese es el tema. Aparte de él, ¿no? También con el Ejecutivo. El asunto es cómo se financia eso, ¿no? Bien, Samuel Abad, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted en esta otra ocasión. Vamos a una pausa y regresamos ahora con dos exfuncionarios del gobierno del expresidente Alan García, mencionados por Carlos Butrón, alias Brasil, como integrantes de alguna manera de la red que otorgó estas conmutaciones delictivas, digamos. Regresamos.